Bruja Verde. Hoy vamos a hablar sobre qué es el chamanismo. Yo os hablo muchas veces sobre chamanismo y me preguntáis un montón, así que lo normal es que hiciera un vídeo explicándoos qué es el chamanismo y contándoos un montón de cosas sobre el chamanismo. El chamanismo es un sistema de creencias y prácticas espirituales que ha sido usado en las culturas de prácticamente todo el mundo. Según las evidencias etnológicas y arqueológicas, el chamanismo se lleva practicando entre 20.000 y 30.000 años, aunque podría ser más antiguo. Algunos piensan que podría ser tan antiguo como la misma raza humana. Lo que pasa es que decimos que tiene entre 20.000 o 30.000 porque hay evidencias palpables. Lo demás son teorías. Como he dicho, se ha practicado en muchas zonas del mundo, como América, en Siberia, en África, en Australia, en zonas de Europa, como por ejemplo en el norte de Europa, en Asia. La palabra chamán es un término tungu, que proviene de Siberia, y que proviene de la palabra chamán, que significa el que sabe. La palabra chamán es usada en etnología y también en antropología, pero en realidad las distintas culturas tienen su propio término específico para denominar a los practicantes o a ese oficio. No se llaman a ellos mismos chamanes. De hecho, para algunos el término chamán es como despectivo. Por lo tanto, como os he dicho muchas otras veces, cuando hablamos de chamán o de chamanismo, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la antropología, la etnología, para referirnos a una serie de prácticas y de creencias que tienen en común muchos lugares del mundo que practicaban eso mismo o creían en esas mismas cosas, y a esto podríamos llamarlo también como chamanismo universal o como chamanismo transcultural. Se ha identificado erróneamente al chamanismo con la magia, la brujería y la hechicería, pero en realidad los chamanes no hacen este tipo de trabajo. Su labor es cruzar al otro lado en un trance extático, es decir, en un estado alterado de conciencia. Cruzan al otro lado para curar, ya sean males físicos o psíquicos, o para encontrar la razón de por qué una persona está enferma. Para ellos la enfermedad puede estar causada, por ejemplo, por espíritus, por algún tipo de ataque psíquico, de magia negra. También cruzan para encontrar información, ya sea para diagnosticar o para saber por qué una persona está enferma, o para solucionar algún problema en la comunidad, algún entuerto. También cruzan para encontrar información y sabiduría, o por ejemplo para continuar su formación como chamán, para aprender más de los espíritus. El chamán en su viaje por el otro lado puede tener ayuda de espíritus, guías, espíritus ayudantes y espíritus guardianes. Es importante recordar que el trabajo cotidiano del chamán consiste en cruzar al otro lado para solucionar los problemas de su comunidad o propios, o para buscar información. Es decir, hay que recordar que un chamán cruza al otro lado día a día. Por lo tanto, aquellos practicantes que no hacen esto, que no cruzan al otro lado, no pueden considerarse a sí mismos como chamanes o como de tendencias chamánicas. Como hemos dicho, el chamán entra en un estado alterado de conciencia, que puede variar desde el estado ligero en el que es consciente de lo que pasa en este plano, hasta el estado alterado de conciencia muy profundo en el que puede quedar inconsciente y tiene que tener a alguien al lado que esté cuidando de él para que no le ocurra nada. Depende del trabajo que vaya a realizar, que escoja un estado u otro. Cuando el chamán cruza al otro lado puede hacer multitud de cosas que no puede hacer en el plano físico, ya que allí no rigen las mismas normas, tanto físicas como morales o sociales. Puede transfigurarse, puede moverse de maneras que aquí son imposibles, puede ver cosas que no se pueden ver aquí. Por ejemplo, puede ver alrededor del paciente cosas como las energías guardianes o parásitos que estén rodeando a una persona. En cuanto a la curación, puede recuperar fragmentos de alma o dones robados o perdidos. También puede eliminar parásitos, puede eliminar el daño hecho por la magia maligna, etc. En cuanto a cómo llegar a lograr el trance extático, hay tantas maneras y técnicas como culturas y practicantes. Se puede hacer mediante el baile, mediante la percusión monótona y rítmica. Hay también una pequeña cantidad de practicantes que llegan mediante el uso de alucinógenos. Incluso hay personas muy psíquicas que lo hacen a través del pathworking o incluso a través de la meditación. Pero hay muchísimas más maneras, hay muchas. Por lo general,
el chamán durante su aprendizaje y práctica a lo largo de su vida va acumulando una gran cantidad de espíritus guías, de espíritus ayudantes, espíritus protectores, y los nativos americanos además también tienen a los animales de poder. Se dice que cuando un chamán es muy poderoso puede tener muchísimos espíritus ayudándole, incluso cientos, y esos espíritus le protegen, le guían y le ayudan en su trabajo como chamán. ¿Cómo nace o se forma un chamán? Hay varias maneras. Se dice que pueden ser involuntariamente elegidos por los espíritus. También es posible adquirir los dones o las capacidades necesarias para ser chamán después de una experiencia cercana a la muerte o de estar muy enfermo durante mucho tiempo, una enfermedad muy grave, y luego al curarse descubren que tienen esas capacidades que antes no tenían. Por otra parte, también hay personas que nacen con esos dones naturales y que aprenden para ser chamanes. Y luego una última opción es la persona que quiere ser chamán y no tiene esas cualidades, y entonces para buscarlo lo que hace es hacer como un retiro en la naturaleza, en un lugar en el que permanece solo durante mucho tiempo hasta que recibe esos dones. Y puede ser, por ejemplo, en un sitio donde no haya nadie, en el campo, debajo de un árbol, y pasa allí días y noches, o en una montaña hasta que recibe esos dones. ¿Se puede ser chamán en nuestros días? Bueno, hay un dilema en cuanto a esto. Para empezar vamos a hablar de que obviamente es necesaria la figura del chamán, porque miles de personas van a diario a adivinos, astrólogos, a parapsicólogos, brujas, curanderos, etc. Y lo hacen a escondidas porque hay un montón de personas que lo ven muy mal, pero la gente lo sigue haciendo en el siglo XXI. Esto nos está diciendo que una parte de nosotros necesita a la figura del chamán, necesita todo esto, y pase el tiempo que pase, incluso cuando estemos en el siglo 30, la gente seguirá haciendo lo mismo. Estamos en el siglo XXI, no vuelan los coches por los aires como se pensaba, pero la gente sigue haciendo estas cosas, sigue yendo a que le adivinen el futuro, sigue yendo a los curanderos, etcétera. Eso nos dice que realmente necesitamos a la figura del chamán. El problema es que no tenemos en cada aldea un chamán que enseñe a las personas, o bien que reciben la llamada o esos dones, o no tenemos un chamán que realmente pueda guiarnos. Y ya dicho esto, existen dos posturas sobre ser chamán en nuestros días. Están los que piensan que para aprender tienes que ir a aprender con un verdadero chamán, que por eso hay personas que, por ejemplo, se van a zonas remotas del Amazonas para intentar que les enseñen, lo cual no garantiza que luego el chamán vaya a querer enseñarte o que te vea apto para ello, e incluso puede ser peligroso. Y luego hay muchos practicantes avanzados que cruzan al otro lado, que argumentan que no hay nada que te puedan enseñar esos chamanes, por ejemplo el Amazonas, que no te puedan enseñar los guías que te encuentras al otro lado, que por cierto muchos de ellos han sido chamanes, si es lo que buscas. De hecho, esos chamanes han aprendido multitud de cosas cruzando al otro lado y hablando con esos guías. Otra cosa que me gustaría comentar es que está bastante mal visto autodenominarse a uno mismo como chamán, ya que no has tenido exactamente a alguien así que te enseñe. Entonces, lo normal es que digamos que somos de tendencias chamánicas, o que somos estudiosos del chamanismo y ese tipo de cosas, o que somos practicantes de naturaleza chamánica, pero por lo general no solemos llamarnos a nosotros mismos chamanes, porque es como que es una palabra que es como que te consideren chamán, es como un mérito que no puedes darte tú a ti mismo. Se considera mal también porque es como ser demasiado presuntuoso considerarse a uno mismo chamán, como si fuera alguien muy grande y muy sabio. Bueno, y esto es todo lo que tengo que deciros por hoy. Espero que este vídeo os haya aclarado las dudas. Os voy a dejar aquí debajo en la cajita de información una entrada antigua que tengo sobre chamanismo, que es de 2010, y ahí vais a poder leer más cosas. Ya sabéis que si sois nuevos en este canal y os ha gustado lo que habéis visto, podéis seguirme y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo en la cajita de información tenéis el enlace a mi Patreon, al blog y a todas mis redes sociales. Espero de nuevo que este vídeo os haya servido y nos vemos en el próximo.